¡Qué grande! Es como una nave espacial, como la nave nodriza. Madre mía, yo no me adentraría más. Ningún tornado había afectado a tanta gente. Fue como si alguien hubiera cogido una guadaña gigante y la hubiera pasado por la tierra. Todo estaba plano. ¡Ay, madre, venga ya! Pensé, ya está, llegó mi momento, así voy a morir. Siempre ha habido climas extremos, pero en los últimos 20 años, a medida que ha ido empeorando el cambio climático, ha mutado y se ha convertido en un fenómeno más peligroso e impredecible. Desde rayos secos hasta el vórtice polar, pasando por las borrascas explosivas y el tornado de fuego. Bienvenidos a la nueva realidad. Bienvenidos a Desastre Climático. La devastadora potencia de los tornados se deja ver en todo el mundo, casi en todos los continentes. ¡Dios mío, qué ha pasado! El 75% de los tornados del mundo ocurren en Estados Unidos. Hay cientos de ellos causando muerte y destrucción cada año. Acabo de perder el autobús. Y la situación parece empeorar. ¡Adentro, adentro! ¡Viene hacia casa! Se está produciendo un repunte de tornados a gran escala. Sigue soplando. ¿Este clima mutante es resultado del cambio climático? La gente dice que los tornados son hipnóticos y hermosos, pero también extremadamente destructivos. Los tornados tienen los vientos más fuertes del planeta. Y en un tornado fuerte la velocidad del viento puede superar los 480 kilómetros por hora. Los tornados se forman en las tormentas más fuertes cuando se dan las condiciones atmosféricas perfectas. Sin embargo, no todas las tormentas desembocan en tornados. Venga ya. ¿Por qué una tormenta acaba en tornado y otra no? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Pero los expertos en clima conocen la receta de la formación de un tornado. Aire cálido y húmedo que asciende y choca con el aire frío y seco, que crea la inestabilidad necesaria para producir tormentas que pueden acabar girando con vórtices de aire. ¡Dios mío, mira! ¡Dios mío, mira! El cambio climático está causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, que liberan dióxido de carbono y otros gases invernadero que quedan atrapados en la atmósfera de la Tierra y acaban calentando la superficie de la Tierra, océanos incluidos. Hay un calentamiento generalizado de las aguas. Los océanos han absorbido el 90% del calor que hemos añadido a la atmósfera. La mitad solo desde 1977. Una temperatura mayor en el océano provoca más humedad y alimentan las tormentas que producen tornados. Más energía en la atmósfera puede implicar más tormentas. Y tormentas más fuertes. Si el aumento de aire húmedo puede presagiar tormentas más extremas, ¿los tornados serán mayores y más devastadores? Aún no tenemos el conocimiento científico necesario para decir que tendremos más tornados. Se empezaron a registrar datos de tornados en Estados Unidos en los años 50. No basta para llegar a conclusiones sobre tendencias a largo plazo en la actividad de tornados y vincularlos con el cambio climático. Se están realizando estudios para intentar encontrar los vínculos, pero ahora solo sabemos que los ambientes que pueden producir tormentas pueden ser más variables y propensos a este tipo de fenómenos. Pero los meteorólogos expertos están observando mutaciones en los tornados, desde el aumento del número de tornados que se juntan hasta violentos vórtices que tocan tierra en lugares inesperados. Estas nuevas variantes acaban en desastre. En el corazón de Estados Unidos encontramos el Callejón de los Tornados, donde los tornados son comunes. Esta franja de terreno llano se extiende por las llanuras centrales desde Texas hasta Dakota del Sur. Pero ahora los científicos están viendo una nueva tendencia al sureste del Callejón Tornado. Esta zona está más densamente poblada que el Callejón de los Tornados y se extiende desde el sur de Luisiana hasta Georgia y partes de Kentucky. Es Dixie Alley. 3 de marzo de 2019, Beauregard, Alabama. Un pequeño pueblo en mitad de Dixie Alley. Se están formando tormentas importantes cerca.
Es domingo por la mañana y Cora Jones ayuda a su madre a prepararse para misa. Todos los domingos me levanto a las 8:30 y vengo a vestirme para la escuela dominical. Y escuchamos música gospel. No le preocupa demasiado el tiempo. Ya han avisado otras veces de climas extremos sin que pasara nada, y hoy Cora piensa que será igual. Pero ese domingo le dije que le iba a hacer la cena y que cuando saliera de la iglesia a la 1 tendría la cena hecha. Cora planea hacer la comida en su casa, a unos kilómetros, y llevarla después a casa de sus padres. Ahí se encuentran todos los fines de semana. Nietos, primos, todos quedan en el árbol, ríen y hablan. Mamá se sienta en el porche y papá se queda en el árbol. A unos kilómetros, el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, vigila los informes meteorológicos. La semana anterior nos notificaron que podían producirse fenómenos extremos. El domingo, el sheriff Jones sospecha que no es una tormenta típica. Según iban pasando los días, hasta el domingo, iban aumentando las condiciones favorables para que empeoraran las tormentas extremas. El Reno, Oklahoma. En mitad del estado, este pueblo está acostumbrado a los tornados. Está en el corazón del callejón de los tornados. El GPS no funciona. Y allí va a trabajar la cazatormentas Jacqueline Whittle. Principalmente cazo tormentas en una zona llamada Callejón de los Tornados y he perdido la cuenta de los que he visto ya. He visto muchos en 9 años. Puede haber entre 800 y 1200 tornados al año en esa zona del mundo, sobre todo en los meses de mayo y junio. Esa es justamente la temporada alta de los tornados. El Callejón de los Tornados está en una posición geográfica única. Es el nexo de convergencia de 3 masas de aire distintas. Una masa de aire húmeda y cálida del Golfo de México, una masa de aire seca del desierto del suroeste y el aire frío canadiense. Chocan una masa contra otra y forman frentes. Con ellos se pueden producir tormentas que pueden acabar en tornados. Jacqueline y otros cazatormentas están en alerta máxima tras ir siguiendo a un tornado mortal que llegó unos días antes, a 65 kilómetros del Reno. Yo estaba agotada. Había visto cosas horribles. Solo quería irme a casa. Quería acabar. Se terminó para mí la caza de tormentas. Pero al analizar los datos meteorológicos, vio que la actividad del tornado aún no había acabado. Los parámetros indicaban que era día de tornado. La gran mayoría de días, los tornados comienzan un día de sol, calor y humedad, lo que para nosotros sería un día precioso. El sol calienta el suelo, que devuelve calor al aire. El aire caliente asciende, así que se produce inestabilidad en la atmósfera. Y según va pasando el día, esa inestabilidad aumenta, sube. Muchas veces se forma una capa de aire más cálido, llamada tapa, que impide que el aire inestable suba a la atmósfera superior. Es como la tapa de una olla, que retiene la energía abajo. Si ese aire inestable supera la tapa, se produce un desarrollo explosivo y se puede formar una supercélula. Una supercélula tiene una fuerte corriente de aire ascendente rotatoria provocada por la cizalladura del viento. La cizalladura del viento son vientos procedentes de distintas direcciones según ascendemos en la atmósfera. Si giran los vientos, puede haber corrientes de aires ascendentes y pueden empezar a rotar. Una supercélula es la abuela de todas las nubes, la madre de todas las tormentas. Pueden tener el doble de la altura del monte Everest. Cuando siguen rotando las supercélulas, se forman tornados. El sheriff Jones vigila los informes de tormentas severas. Parece que ha aumentado la actividad de los tornados en la última década y la previsión de hoy pinta mal. Por supuesto, en el sureste hay más calor y una humedad considerable. Hay mucha humedad en el aire. Se dan condiciones favorables para los tornados. En Dixie Alley se dan los tornados más fuertes. Sufren varios al año. Suelen darse a principios de temporada, febrero, marzo, principios de abril. El problema es que hay muchas más personas, más carreteras.
más pueblos, por lo que destrozan más que los violentos tornados que se dan en campo abierto en Oklahoma. El sheriff Jay Jones descubre que se están produciendo pequeños tornados en la zona central del estado. En el pasado, el condado de Lee ha tenido suerte. Suelen ser leves. Daños estructurales en tejados, árboles caídos, postes de luz caídos, esas cosas. Pero ese domingo van a cambiar las condiciones. Eran las 11 más o menos cuando nos dijeron que habían empeorado las condiciones y que teníamos que estar muy atentos a las circunstancias meteorológicas. El Servicio Nacional de Meteorología alerta al público de la posibilidad de fuertes tornados en el sur y centro-este de Alabama y Georgia. Hacía calor, mucho calor. Todos empezaron a salir de la iglesia cuando empezó a llover. Llovía y paraba, llovía y paraba. Al terminar la mañana, Cora Jones está cocinando en casa cuando el Servicio Nacional de Meteorología emite un comunicado por el tornado que incluye al condado de Lee. Existe una gran probabilidad de tornados, y pueden producirse un par de tornados intensos. Y existe la probabilidad de tornado fuerte en los próximos 30 a 60 minutos. Uno de sus hermanos, Emmanuel, llega para ayudarle a llevar la cena a casa de sus padres. Iba a seguirle hasta casa, pero empezó a llover mucho. Pensé en salir después. Odio conducir con lluvia. Cora espera a que mejore el tiempo y su hermano va a casa de sus padres atravesando la tormenta cada vez más violenta. A las 13:58 se emite una alerta por tornado y se declara el estado de emergencia. Los que están en el camino del tornado tienen unos minutos hasta que toque tierra. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Mira, has visto! Preocupada, Cora llama a casa de sus padres y a su otro hermano Benjamin. Respondió mi hermano Benjamin y dijo, oigo algo. Le pregunté el qué. Y se fue la luz. Se apagaron las luces, todo estaba en silencio. ¡Ahí hay una casa! El Reno, Oklahoma. Jacqueline Whittle, cazatormentas, lleva casi una semana persiguiendo tormentas por el callejón de los tornados. Le espera un día de trabajo más antes de poder volver a casa. El último día era de alto riesgo. Los parámetros presagiaban un tornado. Hoy es uno de esos días que digo, sí, sé que va a haber otro tornado. Y acierto, porque la atmósfera tiene sus propias ideas. El aire seco del oeste va hacia el Reno y las previsiones son de un día con mucha humedad. Todos teníamos un nudo en el estómago. Estos días dan miedo. ¿Cómo terminará todo? ¿Sobreviviremos al día de hoy? Los tornados provocan destrucción en todos los continentes del mundo. Solo se libra la Antártida. 2018. Europa. 628 tornados arrasan el continente, la gran mayoría en la costa del Mediterráneo. En marzo de 2019, un tornado traicionero atraviesa los distritos del sur de Nepal, matando al menos a 29 personas y dejando a más de 1.100 heridos. Es el primer tornado que sufre el país en su historia. En 2016, un megatornado arrasa pueblos enteros en la provincia de Jiangsu, China. Hay al menos 99 fallecidos y 850 heridos, convirtiéndolo en uno de los peores tornados del último medio siglo en China. Es interesante pensar en la escala de los huracanes. Sabemos qué esperar de un huracán categoría 4 o 5. Como los tornados resultan tan destructivos, es prácticamente imposible medir directamente la velocidad del viento. La escala de Fujita mejorada se usa para medir la velocidad del viento y los daños que causan los tornados de 0 a 5. Pero solo se puede determinar después de que pase y se pueda cualificar el daño. Un tornado 0 es leve. Puede que levante las piedras de tu casa. Un tornado 1 puede llevarse parte del tejado de tu casa. Puede mover coches. Un tornado 2 arranca el tejado de tu casa.
Saca tu coche de la carretera, puede volcarlo. Los tornados 3 y 4 son muy destructivos. Destrozan tu casa, arrancan el techo, derriban muros. Y el más fuerte, el 5, deja llano todo el barrio y lleno de escombros de casas a manzanas de distancia. Canadá es el segundo país con más tornados, con una media de 60 al año, aproximadamente un 5% de la cifra de Estados Unidos, aunque hay cientos que no quedan detectados. Canadá sufre entre 200 y 300 tornados al año, los peores años. La gran mayoría se producen en provincias de la planicie: Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Esas provincias se consideran a veces una extensión del callejón de los tornados. Canadá tiene el segundo punto caliente de los tornados en la provincia de Ontario. Hay un mini callejón de los tornados al sur de Ontario. Hay un microclima muy interesante en Canadá. Los grandes lagos bañan esta parte de Canadá y el viento de estos lagos puede converger y crear tormentas que pueden producir tornados. 21 de septiembre de 2018, Don Robin, Ontario. En los extremos de este mini callejón de los tornados se encuentra este pintoresco pueblo cerca de la capital, Ottawa. Acaba el largo verano y se acerca el otoño. Se espera que las temperaturas alcancen los 28 grados, pero la humedad hará que parezcan más bien 35. Era el fin de semana de la Feria de la Carpa, una feria rural muy grande de la zona. La mayoría de niños de la región estaban en la feria. Ese día no hay cole. A primera hora, meteorólogos como Arnold Ashton en Environment Canadá pronostican tormentas en la zona, pero nada fuera de lo común. Las tormentas que se formaron a principio de la tarde no parecían graves en el radar. La Feria de la Carpa es el día más importante del pueblo para casi todos. Las hermanas Julie y Cindy Delahant llevan 30 años con su tienda de alimentación y carnicería. Julie y yo llevamos aquí desde 1977. Nuestros padres montaron la tienda y nosotras seguimos el negocio familiar. La tienda es conocida por ofrecer de todo y por ser un centro neurálgico de la comunidad. Es una tienda de campo donde, como yo digo, todos se conocen y charlan. Siempre te encuentras con algún vecino o conocido en la tienda. Ese día estábamos muy liadas en la tienda atendiendo a los clientes. Había al menos 30 personas en la tienda. Según avanza el día, el meteorólogo Arnold Ashton advierte un cambio preocupante en el radar meteorológico. Tormentas aisladas se estaban desplazando al este por los vientos fuertes y bajos de ese día, y según se acercaba la media tarde, el calor y la humedad ayudaron a mantener las tormentas y convertirse en tormentas más fuertes e intensas que produjeran tornados. La actividad de los tornados en la región suele ser más alta en julio y agosto. No suelen producirse a finales de septiembre. Al ver la anomalía, Arnold decide actuar. Encabecé la decisión de emitir la primera alerta por tornado. El supervisor emitió la alerta un par de minutos después. Lo hicimos lo más rápido posible. Básicamente me estaba gritando que pusiera la alerta. Se emite una alerta para una amplia franja del este de Ontario y Quebec. Sobre las 3:30 se fue la luz un momento, pero volvió como 15 o 20 minutos después. No empezó a anochecer hasta las 4 o poco después. Empezaron a llegar nubes. El bombero voluntario Chris Burke se va de la feria con la esperanza de dejar atrás la tormenta. Vi que a la izquierda el cielo estaba cada vez más oscuro. Daba miedo. Un cielo que no había visto nunca por aquí. Su compañero bombero voluntario, Cory Delorier, se dirige a la tienda de las hermanas Julie y Cindy Delahant. Cuando iba hacia la tienda, había una lluvia torrencial, muy fuerte, parecía granizo. Cuando caía, te hacía daño. Me entran escalofríos de pensar en lo que pasó durante las horas críticas de la tarde del 21 de septiembre. Había una tormenta de tornado, una supercélula que se convertía en tornado.
El Reno, Oklahoma. Primera hora de la tarde. Todos los datos indican que hay un tornado a poca distancia. Jacqueline Whittle, cazatormentas, está a la espera. En cuestión de minutos, se forma una nube y se emite la alerta por tornado. Toca tierra a kilómetros de Jacqueline. Recuerdo ir conduciendo y ver de repente la estructura de la tormenta, que parecía una nave espacial, una nave nodriza. Es precioso, pero es tan grande que no sabemos si es una zona de gran humedad o qué es. Cuando eso ocurre, se puede formar un tornado, pero no se ve porque está recubierto de lluvia. La tormenta deja lluvias e impiden que veas el tornado. Beauregard, Alabama. ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado toca tierra y arrasa zonas de Alabama. Un par de delegados viven al norte de la tormenta y vieron cómo venía el frente. Dijeron que estaba todo tranquilo y en un minuto es como si hubieran encendido un interruptor. ¡Madre mía, está en la carretera! Se intensificaron los vientos y veían cómo se levantaban cosas del suelo. Supieron que era un tornado. El tornado monstruoso revuelve el terreno a lo largo de unos 110 kilómetros. ¡Dios mío! ¡Ha volado el transformador! Cruzando la frontera del estado y acabando en Georgia. Me metí en el coche e inmediatamente empecé a escuchar la radio de todas las unidades. El sheriff Jay Jones no sabe qué esperar. Cuando llegué a la zona a la que había llegado la tormenta, es como si hubieran levantado el telón y todo estuviera allanado. Fue como si alguien hubiera cogido una guadaña gigante y la hubiera pasado por la tierra. Árboles caídos, postes de luz caídos, en zonas vacías donde antes había casas y que eran solo tierra ya. Sabía que iba a ser duro. El tornado azota zonas residenciales en las que las familias llevan generaciones viviendo. Fue una tarde de domingo después de misa. Muchas personas van a casa de sus familiares para cenar juntos. No fue un día laborable. No había clase. Había mucha gente en sus casas que no habría estado si hubiera sido un martes a las 2 o un jueves, por ejemplo. El tornado causa estragos por todo el condado. Unos destrozos que impiden que Cora Jones llegue a casa de su familia para ver si están bien. Mi hijo y yo nos metimos en la camioneta y empezamos a ver muchos árboles y muchas personas saliendo del coche con motosierras. Nadie hablaba ni nada, solo cortaban árboles para quitarlos de la carretera. Entre el caos, su prima Anita también intenta llegar a la zona. Había más árboles en la carretera por el camino. No avanzamos mucho más cuando me encontré con Cora. Le dije, vamos andando. Así fuimos moviendo árboles, saltando por postes de luz, lo que hiciera falta por llegar hasta allí. El Reno, Oklahoma. Se ha emitido una alerta por tornado y Jacqueline Whittle, cazatormentas, está en primera línea de fuego. Las carreteras están atestadas de personas desesperadas por huir. Miramos el campo como a 800 metros al oeste y vimos una gran cortina de lluvia. Un amigo dijo que había un tornado ahí, que lo había visto. Pero nosotros no lo veíamos. Entonces, vi que la cortina de lluvia venía a toda velocidad hacia nosotros y le dije a mi compañero, tenemos que irnos. Viene hacia aquí muy rápido. Voy a seguir el protocolo de huracanes. Un tornado mutante toca tierra a 800 metros de su coche. Con vientos de más de 474 kilómetros hora y una extensión de 4 kilómetros, es más grande que Manhattan. Cuando vimos acercarse el tornado, todo el mundo pisó el acelerador. Queríamos apartarnos de su camino e ir al sur. El problema es que, cuando lo hacíamos, el tornado aceleró y pasó por detrás de nosotros en la carretera. En ese momento pensé, ya está, llegó mi momento. Así voy a morir. Beauregard, Alabama. El sheriff Jones analiza los graves daños que ha ocasionado el tornado.
Oí por la radio que había una víctima. Fui a la ubicación y recuerdo que pensé que no sería el único fallecido en la tormenta. Teníamos muchas casas prefabricadas en la zona y no suelen tener un sótano para poder refugiarse. Estaba en el salón cuando salió volando a la parte superior de la casa. Lo normal es decir que se metan en el baño, en la bañera, que es mejor que nada, pero... Dije yo, ¿has oído eso? Y se oyó una explosión y temblores. Obviamente las casas móviles y las casas prefabricadas no son tan fuertes como las casas de obra. Las primas Cora y Anita luchan por superar los peligrosos escombros durante 800 metros hasta llegar a la carretera de 2 carriles donde vive su familia en casas móviles. No vimos nada. Árboles, casas, de todo. Cosas por todas partes. Ves tornados en la tele en Texas. Dices, madre mía, rezo por esa gente. Pero en nuestro propio jardín no veíamos nada más que árboles rotos, ni una casa, nada. En Don Robin, Ontario, Julie Delahunt atiende a los clientes en su tienda. Pensé que sería solo un viento fuerte, una tormenta que se iría a la luz porque se suele ir por aquí. Pero nunca pensé que sería un tornado. Clientes y empleados ven cómo va empeorando la situación meteorológica. En un momento todo estaba normal y al siguiente todo estaba negro. La gente empezó a mirar el móvil porque llegaron alertas. Normalmente la gente las ignora, pero esta vez no. Empezaron a salir volando los carritos de la compra, los árboles empezaron a doblarse y todos empezaron a gritar para cubrirse. Un tornado con vientos de más de 265 km/h ataca el tranquilo pueblo canadiense. ¡Dios mío! Pero los meteorólogos de Environment Canadá no están seguros de qué está pasando en el terreno. El bombero voluntario Cory Delorier se refugia en la tienda propiedad de las dos hermanas. 2 empleados y yo nos refugiamos en la nevera de la cerveza. Cuando llevábamos ahí como 10 segundos, se fue la luz. Todo se quedó a oscuras y desde la puerta de cristal se veía directamente el exterior de la tienda, el aparcamiento y las cosas de enfrente. Y se veía que salían cosas de las casas, que caían las ramas de un árbol grande que hay fuera. Vi como los carritos golpeaban mi coche. Sin duda temí por mi vida. No tenía ni idea de dónde estaba mi hermana. Tenía la adrenalina por las nubes. El Reno, Oklahoma. Jacqueline Whittle y sus compañeros cazatormentas se encuentran en medio del camino del tornado. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Llega el viento! ¡Llega el viento! Cuando intentamos huir del tornado, cambió todo nuestro enfoque. Dejamos las cámaras y estábamos todos muy serios conduciendo. Es enorme. No tengo espacio en el teléfono. Cada vez iba más rápido. Cambiaba de dirección y estaba a menos de 800 metros de nuestro coche. Estamos en una situación muy peligrosa. Fue un tornado salvaje. Pasó de 1,5 kilómetros de ancho a 4 kilómetros. Aceleró de 30 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora y giró bruscamente a la izquierda. Y todo eso en menos de 1 minuto. No estoy segura de qué está pasando con esta tormenta. Nunca había visto nada igual. Una de las imágenes más aterradoras fue intentar salir e ir al sur. Pero había tantos coches delante y detrás que solo veíamos luces de freno por delante. Ay, madre. Me preocupa el tráfico. No podíamos salir del camino de esa monstruosa tormenta. ¿Podemos conducir por ahí? A un amigo mío le golpeó un camión. A otro amigo le volcó la camioneta y acabó en una zanja. Yo no avanzaría mucho más. Vale.
Lo siento, estamos bien. Estamos bien. Jacqueline y su equipo dejan el tornado atrás, pero otros no tienen tanta suerte. 2 de los mejores cazatormentas de la comunidad murieron en esas carreteras secundarias. Fue el peor día de caza de todos. Cualquier cazatormentas te lo dirá. El peor de todos. Vamos a apagar las GoPro. En definitiva, el tornado estuvo en tierra 40 minutos y recorrió 26 kilómetros. Se cobró la vida de 8 personas, entre ellos 4 cazatormentas, todos hallados en sus coches. Para los de la comunidad meteorológica, fue una llamada de atención. Nos quedó claro que la madre naturaleza siempre manda. El tornado se ve acompañado de una amplia riada que mató a 13 personas más. Aquel día todos quedamos conmocionados. 19 tornados asolaron el centro de Oklahoma aquel día, y el del Reno de categoría 3 fue el más violento. La amplia mayoría de tornados se producen individualmente, pero estamos viendo que se pueden producir más. Grupos de tornados, múltiples tormentas que producen tornados a la vez un mismo día. Este tipo de fenómenos son muy dañinos, producen un gran impacto y es cuando hay más bajas. Don Robin, Canadá. Un potente tornado asola este tranquilo pueblo. En la tienda de las hermanas todos buscan refugio, aterrados pensando qué pasará después. Acabé en un despacho debajo de una mesa. Estaba todo oscuro y volaban los escombros delante de la tienda. El sonido era terrible. La tierra temblaba. Casi parecía más un terremoto porque la tierra temblaba muchísimo. Parecía que la tierra te iba a tragar. Acabé tumbada frente al mostrador de la carne con otra señora y varias personas a mi lado. El mostrador explotó. Había cristales por todas partes, en la espalda. Lo que más recuerdo de la tormenta es el ruido. Era horrible. Cristales rotos, la tierra temblando. Mucho ruido. Si me hubieran dicho que venía un tren a toda velocidad, me lo habría creído. Beauregard, Alabama. El tornado salvaje que ha arrasado este pueblo no se parece a nada que hayan visto nunca sus habitantes. La gente que lo ve no puede valorar por completo lo que ha pasado. Los destrozos te dejan sin respiración. La magnitud. La escala superó nuestras capacidades y nuestros activos. Con más de 1,5 kilómetros de ancho, el tornado arrasó casas móviles, campos e incluso derrumbó casas de ladrillo. El sheriff pide ayuda inmediatamente a los condados colindantes. Mientras tanto, los servicios voluntarios de bomberos y rescate de Beauregard, junto a cientos de voluntarios, comienzan una búsqueda masiva de supervivientes. En ese momento, nuestro trabajo consistía en asegurar que los servicios de emergencia, junto a nuestro personal, tuvieran acceso a la zona, pudieran entrar y empezar la búsqueda y localización de personas que necesitaran asistencia médica. Mientras tanto, Cora Jones sigue buscando a sus padres y 2 hermanos, cuando el personal de emergencia le da unas noticias terribles. Había un matrimonio o una pareja con familia de más de 7 personas que han fallecido. Es una tragedia. Me dijeron, Cora, ha muerto toda tu familia, pero no hemos encontrado a tu padre. Yo contesté, Dios mío, pero no podía llorar, tenía que encontrar a mi padre. Entonces empezamos a caminar. Fui a donde estaba su madre y la encontré. Cora sortea los escombros y encuentra a su padre, luego a su tío. Casi le piso la cara cuando iba pisando árboles. Y finalmente a su hermano Emmanuel. Mi hermano estaba al lado de la camioneta. No le veía la cara, solo le veía el cuerpo así. Había demasiadas cosas en medio como para llegar a la camioneta en la que estaba. Salió desde mi casa con la comida. Seguía en la camioneta, el viento le sacó. De repente salió un arco iris muy grande y una luz brillante, como de un ángel.
Cuando llegué hasta mi padre y le quité todas las cosas que tenía encima, vi que no había sangre por ninguna parte. Por eso sé que cuando Dios se los llevó, lo hizo sin dolor. Mi madre estaba igual. Es lo que me dio paz, que no sufrieron. Se quedaron ahí un momento y no sufrieron. Se fueron enseguida. Todo iría bien. Cuando todo acaba, el recuento de muertos por el tornado asciende a 23 personas. 10 de ellos eran miembros de la familia de Cora. 2 días después, descubre que su otro hermano Benjamin está vivo, aunque en estado crítico. Jamás olvidaré ese día. El tornado de Don Robin tardó 40 minutos en provocar una destrucción masiva, pero no venía solo. Formaba parte de una supertormenta compuesta por 7 tornados en un periodo de 2 horas. Es muy raro que se produzcan tornados a esas alturas de la temporada. Una de las muchas características sorprendentes de este tornado era que afectara a tantas zonas urbanizadas. Creo que fue un récord en Canadá. Ningún tornado había afectado a tantas personas en lugares distintos. Cuando pasa te quedas helada. No sabías si mirar hacia arriba porque te podía caer algo encima y acabarías herida. Cuando acabaron esos 20, 30 segundos, todo estaba en absoluto silencio. Sinceramente, pensé que moriríamos. De verdad, había tanto ruido. Se rompieron todos los cristales, se levantó el techo del edificio. Y de repente no se oía nada hasta que empezamos a gritar. Empecé a gritar llamando a Cindy y a mi marido Mike. Cuando nos vimos, empezamos a llorar y nos abrazamos muy fuerte. Miré a la acera de enfrente, como a 200 metros, y establecí contacto visual con una mujer de pie en lo que era su salón. Solo quedaba la planta baja. A lo mejor estaba viendo la tele. Estaba ahí de pie, totalmente en shock. Miré a la derecha y vi más casas totalmente destrozadas, hechas pedazos. Pensé que habría muchísimas bajas. Cayeron docenas de árboles y más de 50 edificios quedaron destrozados o gravemente dañados en la zona de Don Robin. En la cercana Gatineau, la cifra asciende a 200. Con un coste en seguros de casi 300 millones de dólares, este tornado de 2018 se convirtió en uno de los más costosos de la historia de Ontario. Es extraordinario que no se produjeran bajas ese día, teniendo en cuenta que el tornado afectó a muchas zonas urbanizadas. Nunca había pasado nada igual. Hemos tenido tormentas eléctricas, se iba la luz, pero no había pasado nada parecido que provocara esta destrucción masiva. A todos nos resultó difícil entenderlo. Fue abrumador. Sabemos que las alertas de tornado salvan vidas. Creo que ese día salvaron vidas. Los tornados mutantes azotan cada vez más zonas pobladas y mucha gente se pregunta, ¿el cambio climático es responsable? Tenemos que ser conscientes de que no podemos engañar al sistema respecto al cambio climático. Los océanos se calientan y cada vez hay más tormentas por todo el mundo, por lo que cada vez hay más grupos de tornados de mayor potencia. Eso puede provocar cada vez más destrozos, pues la probabilidad de tornados aumenta mucho más rápido que hace décadas y no parece que vaya a ralentizarse. Y ahora, esos violentos tornados agitan zonas densamente pobladas que no están preparadas para estos patrones meteorológicos catastróficos, dejando vulnerables e incapaces de protegerse a miles de personas. Es muy importante que estudiemos ahora los tornados para ver cuáles son sus tendencias. Cuanto más podamos predecir, más podremos prepararnos. Y si esperamos que haya más tornados más al este en las zonas más pobladas de Norteamérica, tenemos que empezar a tomarnos esa posibilidad muy en serio. Ese día pasé mucho miedo en Reno, Oklahoma. Pensé que no volvería a cazar ninguna tormenta. Pero recibir las alertas es fundamental. Es importante para salvar vidas.
Los científicos siguen desentrañando el misterio de los tornados y su vínculo con el cambio climático. Y cada vez más comunidades están en primera línea de fuego de este fenómeno atmosférico. A los supervivientes a ese mortal embate les cuesta recuperarse y reconstruir su vida. Cindy y Julie Delahunt siguen esperando para volver a construir su tienda y de nuevo ejercer de centro social del pueblo después de que el tornado la destrozara. Se llevó una parte de mi vida muy difícil de reemplazar. Es difícil volver porque allí hay muchos buenos recuerdos que han desaparecido. ¿Estás bien, Jules? Sí. Cindy y yo hemos trabajado mucho en nuestro negocio. Para nosotras era como nuestra casa, porque estuvimos 30 años allí cada día. Horas y horas, y de repente todo desaparece. Vámonos de aquí. Yo me voy. Cora y su hermano superviviente Benjamin viven ahora en una nueva casa móvil en la tierra en la que sus padres vivieron en su día. Y ahora hay una cruz tallada con el árbol en el que un día su padre se sentó. El 3 de marzo siempre será el peor día de Beauregard. No quiero olvidarlo. Y con la ayuda de la comunidad, también tienen un refugio subterráneo para escapar. La próxima vez. Aquí caben 8 personas. Si viene una familia más grande, puede entrar con Benjamin y conmigo. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Estoy preocupada, muy preocupada. Estas tormentas pueden ser muy destructivas, ya lo son. Y si todo empeora en los próximos 100 años, va a ser horrible. Hay una nueva frontera de exploración, por así decirlo, para vincular el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. No aprendemos de la historia. Si intentamos engañar al sistema, perderemos y estamos perdiendo por todo el mundo. Así son las cosas. Todo el cielo se puso negro muy rápido y oímos una explosión enorme. Solo se oían gritos y árboles cayendo. Mi marido me miró